Sí, les decía que una nueva fortaleza que Dios nos ofrece es confiar en Él, esperar en Él. Él nos va poniendo en el camino lo que necesitamos. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Bueno, porque ahora cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestra vida depende de Él. La responsabilidad de nuestra vida decidimos confiársela a Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, es decir, mira, yo ya hice todo lo que era posible y no puedo. Yo quiero que tú te encargues de mi vida. Sálvame, salva los días que me quedan y mayor aún, sálvame para ese día en que tú vendrás por mi alma. Entonces, Dios nos enseña desde el mismo inicio, desde que entras por la puerta, es a vivir por fe. Mientras que el mundo nos abrió una puerta espaciosa, un camino espacioso, Dios me dijo, por aquí nada más tú vas a entrar. No va a entrar nada de lo que tú eres ni de lo que tú haces. Solamente tu alma. Yo me voy a encargar de ti. Entonces, una fortaleza es confiar, esperar en Dios, ir dando paso a paso. Y no te muevas, porque un paso puede durar 1 año o 10 años. Y no te muevas hasta que no Dios te diga que des el siguiente paso y el siguiente paso. Y a cada paso o cada tiempo que Dios está enseñándote y equipándote y llevándote en crecimiento y llevándote en madurez, cada paso Él va a ir siendo fiel, sin descuidar nada. Solamente lo va a traer delante de ti, tú lo vas a identificar y vas a decir, esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que yo le pedí al Señor. Señor, gracias. Y muchas veces ni siquiera habrás pensado que necesitabas aquello y luego Dios te dice, aquí está esto, no te has dado cuenta, pero lo necesitas. Y tú vas a decir, Dios, qué grande eres, qué lecciones me das. Tú te ocupas de todo. Bueno, esa es una fortaleza, una estructura donde vas edificando cada paso de tu vida. El proyecto es de Dios. Tú no tienes que proyectar nada, sino lo que Dios va a hacer en ti y a través de ti. Bueno, tenemos en Mateo 6, 25 al 34. Dora, ¿nos quiere leer, por favor? Vamos a poner atención, porque esto es el consejo de Dios para darnos confianza. Y veamos aquí cómo Él entra hasta lo más íntimo para tratar con esa fortaleza antigua y mostrarnos la nueva fortaleza. Adelante, la fortaleza antigua es el afán, la preocupación. Okay. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Muy bien. Bueno, aquí está tratando con la antigua fortaleza, que es una preocupación constante, continua, sin descanso, por agenciarte o adquirir todo aquello que necesitas para tu vida. Pero él dice, ya no uses esa fortaleza. Mira, hay tantas lecciones que tú puedes ver en mi creación. Y ellas te hablan de que yo hice todas esas cosas. ¿Acaso yo no me ocuparé de ti más especialmente? Mira, yo te digo, busca las cosas de mi reino y de mi justicia, y todo lo que tú necesites será añadido. Bueno, eso es vivir por fe, es confiar. Y esa es una de las estructuras poderosas para caminar a donde Dios nos quiera llevar, lo que Dios quiera hacer de mi vida, las riquezas con las cuales Él me quiera equipar y vestir para sus propósitos. No destruyas tu vida en el mundo, no la gastes. Mira, hay un reino, mi reino, y es un reino de justicia, porque este mundo está fundado sobre injusticia, sobre engaño, te está robando la vida, y yo te estoy avisando. Entonces, bueno, busca mi reino, entra en las cosas nuevas, vive, confía en mí. Bueno, tenemos otro punto, Hebreos 10, 36 al 39. Marlene, ¿nos quieres leer, por favor? Sí. Hebreos 10, 36. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Así es. Justo es justicia. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Dios nos vistió con la justicia de su Hijo. Él fue justo perfectamente, por eso su vida tuvo el valor de pagar por nuestros pecados, porque Él era justo perfectamente, pero Él puso su vida de justicia en la cruz para pagar lo que yo eché a perder. Y en su resurrección, Dios me vistió con su justicia. Bueno, el justo, el que cree en Cristo, el que entró por esa puerta, es a los que la Biblia llama los justos. Y dice que los justos heredarán la tierra. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El justo, a ellos se refiere. Él vivirá confiando en mí. Es la fortaleza, porque el que cree, todo le es posible. Si tuvierais fe, tantito como un grano de mostaza, podríais mover los montes
o podrías afectar las cosas que son engañosas con tu vida de fe. Bueno, tenemos también aquí otra cita, 2 Timoteo 2, 1 y 2. Vicky, ¿nos puedes leer, por favor? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Verdad? Tú pues, hijo mío, es un discípulo a quien el apóstol Pablo, Dios le encargó que lo discipulara, que le enseñara el camino de la fe, el camino de confiar en Cristo. Y él fue un hijo espiritual a quien Dios le encargó al apóstol Pablo. No sin antes que el apóstol Pablo haya sido enseñado también. La Biblia nos enseña que Dios llevó al cielo al apóstol Pablo para enseñarle todas las cosas del reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo fue al que Dios le encomendó que escribiera desde el libro de los Hechos hasta el libro de Hebreos. Todas esas cartas o libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, Dios le encargó para que enseñara lo que es la doctrina de la fe, desde tener fe para salvarme hasta tener fe para vivir en este mundo. Entonces, él le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate como me viste a mí, como observaste, como yo te enseñé. Bueno, son hombres que son un regalo, hombres dones, le llama la Biblia. Dios preparó a esos hombres y mujeres para enseñar también a otros lo que has aprendido de mí ante muchos testigos. Esto encarga también tú y enseña a otros, aquellos que son fieles e idóneos, para enseñar también a otros. Bueno, la vida de un cristiano es fuerte por su fe. Él crece por su fe, Él da fruto por su fe, Él lleva una vida de piedad por su fe. Y todo eso es dado por Dios. Dios le va poniendo delante qué hacer, qué usar, qué decir, qué enseñar. Y las añadiduras, Dios dice, no te ocupes de ellas, yo me ocupo. Qué comer, qué beber, qué vestir. Una vez le preguntaron, nosotros lo hemos dejado todo, dijo Pedro al Señor, ¿qué recibiremos? Y el Señor le dijo, de cierto les digo, que no hay ninguno que haya dejado padre, madre, casas, tierras, posesiones, por seguirme a mí, que no reciba 100 veces más en esta vida. Esas son las añadiduras. Y Dios es fiel, porque hombres que entregaron a su vida una vida fieles, entregados, sirviendo, y Dios sosteniéndolos y proveyendo de todo. Bueno, entonces debemos entender que para esa vida nueva, la fe es una estructura, es una columna, ¿verdad? Donde nuestra vida se va a edificar. Podemos llamarle, bueno, a estas fortalezas o estructuras, la estructura de un edificio, que empieza desde el cimiento, desde las zapatas que se llevan a la profundidad. La Biblia reconoce esto como el fundamento donde se va a edificar el edificio. Y le llama al fundamento la roca, y la roca es Cristo. Y sobre él se levantan las columnas y las vigas y las traves, y todo va siendo edificado sobre esas estructuras. Bueno, la fe es una, ¿verdad? Hablamos de una antigua, en una fortaleza anteriormente, que tú aprendas
a ser un discípulo de Cristo. Si no aprendes, pues no puedes crecer, porque esa es una columna, ¿verdad? Muchos se están esforzando en estudiar una carrera universitaria, una maestría, un doctorado, diplomados, todo. Bueno, porque son estructuras para las cosas de este mundo. Son necesarias, pero ya vimos que esas estructuras, al final de cuentas, no nos condujeron a la vida que realmente llena nuestro ser. Nos llenamos de muchas cosas y gastamos nuestra vida. Bien, ser un discípulo, ahora estamos hablando de una vida de fe. Ahora vamos a hablar de una otra antigua fortaleza y se van a sorprender: la sabiduría humana. La sabiduría humana es una gran fortaleza donde el hombre se apoya en sus juicios, su criterio, su razonamiento, sus conclusiones, sus deducciones, su conocimiento, todo. La sabiduría humana, la fortaleza de un hombre. Y vamos a ver qué dice Dios acerca de esa fortaleza que tiene el hombre sin Dios, sin Cristo. Vamos a ver 1 Corintios 18 al 31. Américo, ¿nos quieres leer, por favor? Sí. 1 Corintios 18. 1, sí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hasta ahí, vamos, ahorita continuamos. Bueno, aquí Dios dice que Él desechó esa sabiduría del hombre. Dice, cuando Dios le ofrece, ahorita mencionamos que esa puerta estrecha, Dios dice: mira, de esta manera es como puedes salvar tu vida y salvar tu eternidad. Y dice que este mensaje es locura a los que se pierden. ¿Cómo voy a dejar todo? ¿Cómo voy a perder todo? Bueno, Dios te dirá y Dios te equipará. ¿Aún tú crees que Dios, el hombre encontró la ciencia por sí solo, las universidades, los investigadores de la ciencia, los grandes programas, los programas más altos dedicados a la investigación, al descubrimiento de todo lo científico? ¿Tú crees que el hombre creó lo que estaban buscando y creó ese conocimiento, esa ciencia? Dios descubrió adelante de sus ojos para nuestro bien, en su fidelidad para nosotros como criaturas que vinimos a este mundo por la voluntad de Dios. Aunque no fueran hombres que creyeran en Dios, Dios reveló la ciencia, hizo que tuvieran un encuentro y descubrieran las cosas
de la ciencia, del conocimiento, todos los adelantos y los puso a nuestro servicio. Pero el problema no es el conocimiento, la ciencia. El problema es qué haces con el conocimiento y con la ciencia. Cuando él pregunta aquí, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está? Habla en el campo de los judíos, los que eran escrupulosos. Ellos alcanzaron el conocimiento de las Escrituras y Dios reveló el conocimiento de las Escrituras, y al sabio también, a los sabios de este mundo, a los científicos, a todos aquellos que se ocupan del bienestar de la humanidad. Bueno, tristemente, ¿qué hace el sabio? ¿Qué hace el escriba? ¿Dónde está el que disputa en este mundo conmigo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hoy en día, este día, el mundo está a un ápice de la destrucción, con todo el conocimiento, con toda la ciencia. Verdaderamente el hombre está amenazado por su propia ciencia, por lo que ha descubierto, por lo que ha hecho, por el equipamiento, por los equipos más adelantados, por la inteligencia artificial. Está amenazado por ello mismo para destruirse. ¿Dónde está el sabio? Desecharé la sabiduría de ustedes. ¿Dónde está el que disputa conmigo? Bueno, estamos hablando de esa sabiduría humana. ¿Qué hago yo con lo que conozco, con lo que entiendo, con mi conocimiento? Ciertamente el conocimiento me puede llevar a encontrar la verdad, pero no la quiero. Yo no quiero la verdad. Yo quiero vivir como yo quiero. Entonces, el problema está en el corazón del hombre. ¿Qué haces con esa capacidad de discernimiento, de entendimiento, de pensamiento que Dios nos dio? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mira, entra por la puerta estrecha. ¿Quieres salvarte? ¿Quieres salvar tus días, tu destino, la cosecha, el fruto de tu familia? Entra por esta puerta. Pero esta palabra es locura a los que se pierden. Y esa es una fortaleza antigua que rechazó la sabiduría de Dios, que no quiere la manera de Dios. Entonces, dice, porque lo insensato de Dios, los que están dispuestos a ser conocidos como insensatos por haber creído la locura de la sabiduría de Dios, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios por decir: Dios, yo no puedo, sálvame. Lo débil de Dios pues es más fuerte que los hombres. Y luego hace este cuestionamiento. Bueno, hermanos, ahora que ustedes aceptaron a Cristo, realmente dice, vean el camino que ustedes habían escogido, vean vuestra vocación. ¿Eran muchos nobles realmente? ¿Eran muchos poderosos ustedes? ¿Eran muchos sabios? Pues la verdad, he descubierto que yo era un necio, un obstinado, un ciego. No veía yo la luz de la verdad, ni la luz de la vida. Entonces, ¿de qué servía la nobleza y la ciencia
y el conocimiento. Bueno, estoy hablando en lo que el hombre se hace fuerte, pero cuando tú vienes a Cristo, ya no vas a confiar en esa fortaleza. Dios quiere que tengas una nueva fortaleza. Bueno, aquí tenemos un dato más para ver un poquito más amplio, como a la lupa de la palabra de Dios, cómo Él examina y analiza lo que es esta sabiduría del hombre. También tenemos 1 Corintios 3, 18 al 22. ¿Quién sigue? Ahora, por favor. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él premia a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Sí. Bueno, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, pues bueno, tiene que desechar su propia sabiduría. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esta es la puerta estrecha. Tú no puedes hacer nada con tu propia sabiduría en el reino de Dios. Dios la desecha. Dios es un estorbo. Bueno, estas fortalezas tardamos tiempo en catalogarlas, en analizarlas, en calificarlas, que verdaderamente no cumplen el propósito de la necesidad interior, ni el conocimiento, ni la nobleza, ni los niveles sociales, ni los avances científicos, no cubren la fortaleza del hombre interior, quien soy yo, y puedo estar inmerso y vacío. Sí, esa es la realidad, vacío, sin la vida, lleno sí de muchas cosas que no dan vida. Y Dios lo pone a la luz de la verdad, a la luz de los resultados, ¿verdad? La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Sí, mira, aquí está. Te dejé el camino espacioso. Te abrí la puerta amplia. Pero aquí está lo que tú ganaste. Y lo que tú diste al mundo. Mira, ¿y cuántos alimentaste y cuántos se alimentaron de lo que tú diste en este camino espacioso? Este es el camino que conduce a la perdición, dice Dios. Él prende a los sabios, los enfrenta a su propia cosecha, los enfrenta a el fruto, la influencia que ellos produjeron. Aquí tenemos no solo los adelantos científicos, aquí tenemos los idealistas, los pensadores, los filósofos. Ustedes entregaron al mundo esta sabiduría. ¿Dónde está lo que ustedes han hecho de este mundo? ¿Han detenido la destrucción, la perdición del hombre? ¿Han detenido su moral? ¿Dónde está el sabio? Bueno, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro y vosotros de Dios. Es decir, el hombre no ha hecho nada. Todo proviene de Dios. Aún los hombres que Dios nos dio, Dios los hizo.
Los hombres me refiero a los profetas y a los apóstoles y a los maestros de la Biblia. Todos ellos Dios los hizo. Todo proviene de Dios. No se gloríen en los hombres, porque los hombres no tienen vida para dar. La vida la da Dios y Dios la conduce a la fuente de la vida. Sí. Dios te pone a prueba que creas su palabra. Dios te da la palabra y dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Eso dice la palabra. Pero tú tienes que confiar en la palabra de Dios. Esta es la sabiduría, esta es la locura para muchos en el mundo. Bueno, son barreras, llamamos barreras, se llama el peso del pecado, se llama la antigua naturaleza, es la fuente de una mente que no es la mente de Dios. ¿Y sabes quién le dio esa mentalidad al hombre? El diablo. Desde la creación le dijo, mira, si ustedes entran y comen de ese árbol, conocerán la sabiduría y serán como Dios y serán abiertos sus ojos. Esa fue una mentira, y ¿sabes qué? El hombre la compró. Y Dios le había dicho, mira, el día que comas de ese árbol o del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Morirá en ti la luz con la que yo te he creado, la luz de la vida, la luz de la verdad, morirá en ti. Y desde entonces el hombre es un ciego que guía a otro ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el pozo. Bueno, por hoy aquí lo vamos a dejar. Estamos hablando que esta es una estructura antigua, que es una barrera, que es un velo que nubla la luz de la vida. Continuamos la siguiente semana. Todavía una fortaleza para hacernos evitar caer en esa debilidad es hacer de Jesús el Señor de tu vida. Es a quien tú obedecerás y creerás. Bien, por hoy terminamos.